Sí, sí, volvemos. Tercera parte y final de día viernes, ¿sí? Dígame. Está bien. Ok, se entiende. Sí, se entiende. Entonces seguimos día viernes. Con esto finiquitamos la semana, primera semana de clase. Hoy tengo un virus aquí en el computador. No, tie break. Z es igual a 5 más 12i más. Más, perdón, sí. Quedamos bien eso. No, qué peor. Ya, pero 5 más 12. Escribámoslo de nuevo. Em, y ahí seguimos aquí. Eso también es más. Más. Continuamos. Bueno, siempre cuando se nos acabe la pizarra, podemos seguir abajo. Entonces sumamos eso también. Sí, un corchete. 6 más 3i menos. ¿Por qué? Menos 7 más 2i. Entonces, mira, ahí estamos operando uno 2 3 4 números complejos. Y nos piden reducir esta expresión. Po. Calcula el valor de z. Ah, 5 más. Aquí, más 2i. Sí. Ah, ya. Este. Sí, un 2. Reescribamos todo, todo lo que esté mal escrito. Dígame nomás. No, muy exagerado. Sí, sí. Pero además, olvidé poner. Porque ahí estaríamos multiplicando. Sí. Entonces aquí, sí, sí va un signo. Em, ya, procedamos. Ya empezaron los perros.
Procedemos igual como sumar números comunes y corrientes. Como lo hacíamos delante. Juntamos las partes reales. Entonces sería eso real, eso real y eso real. Bueno, es un 7 más 2i. ¿Cómo siempre resolvemos estas cuestiones? Vamos con el paréntesis, po. Primero resolvamos este paréntesis de aquí. Que voy a poner este de aquí. Entonces reescribimos toda la cuestión. 5 más 12i más... Abro paréntesis. Este primer paréntesis. 10 menos 8i más lo que está dentro de este paréntesis. Que es 6 más 7, ¿cierto? Perdón, 6 menos 7. Entonces sería menos 1, ¿cierto? Y lo imaginario con lo imaginario quería 3 menos 2 quería menos i. Y aquí cierro este otro paréntesis. Seguimos. Ahora pero este paréntesis que está aquí. Saco lo... ¿Sí? Ojo ahí con... Lo primero que hice fue resolver lo que está dentro del paréntesis que está más adentro. ¿Ok? Que es 6 menos 7 en la parte real. Y eso me da menos 1. Y 3 menos 2 en la parte imaginaria. Que eso me da menos i. Y eso ahora lo voy a sumar con 10 menos 8i. Y ahí vamos. Claro, dos corchetes. Claro, saqué dos corchetes. Hay dos corchetes y saqué el primero, pues. Me metí dentro del primer corchete. Ustedes lo pueden escribir continuando. Ujú. Ya, démosle de nuevo. Sí, sí. Em, Voy a tratar de escribir esta cuestión en una pura línea. A ver si cabe. Entonces, porque ahí quizás es más claro. Z igual a 5 más 12i más... Abro el primer corchete. 10 menos 8i y... Oh, me quedó igual feo. Más... Abro el segundo corchete. Y aquí hay otro número. 6 más 3i menos 7 más 2i. Y aquí cierro los dos corchetes. Lo primero que vamos a hacer es como... Mira, imagínense que tenemos aquí un número ahí hay otro número, ahí hay otro número y ahí hay cuatro. Ahí habrían cuatro números, ¿cierto? ¿Cómo procedemos? Vamos primero con el paréntesis de adentro, que es esto que está aquí. Entonces dejamos todo el resto igual y resolvemos lo de adentro del paréntesis. Más. Este sigue igual, 10 menos 8i. Y ahora realizamos esta operación entre estos dos números, que es 6 más 3i y 7 más 2i. Eh, la parte real sería 6 menos 7, 6 menos 7, ¿cierto? Entonces la parte real sería menos 1. Y la parte imaginaria sería 3i menos 2i. ¿Sí? Sería ese número menos 3i menos 2i. Nos quedaría i nomás.
Terminamos el primer paréntesis. No, porque es 3i menos 2i. Continuamos ahora con este segundo corchete. Eliminamos ya el primer corchete. Continuamos con... Sí, por eso lo resté. La parte real es 6 menos 7, ¿cierto? Y eso me dio el menos 1 que está aquí. Y la parte imaginaria es 3 menos 2i. Y eso queda 1i, ¿cierto? Y eso es lo que está ahí. Es simplemente i. Eh, se suman y se restan igual que los números como resta de toda la vida. Claro. Continuamos resolviendo este paréntesis, el segundo corchete. Seguimos, reescribimos esto nomás. 5 más 12i. Ah, sorry, sí. Y ahí, claro, ahí va una suma. Corchete. Parte real con parte real de esto que subrayé en verde. 10 menos i. O sea, perdón, 10 menos 1, que haría 9, ¿cierto? Sí, porque es 10 menos 1. Y ahora la parte imaginaria, que es menos 8i, le sumo un i, me queda menos 7i. De nuevo, lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario, que es lo que hemos hecho todo el rato. Claro, es que es menos 8i más i. Sería menos... Eso es lo que dice. Menos 8i más i. Y eso da menos 7i. Que es lo que está ahí arriba. Eh... Continuamos. Parte real con parte real. 5 más 9 sería 14. Y parte imaginaria con parte imaginaria. 12i menos 7i. Eso es... No. 12 menos 7. Es 5. Más 5i. Y ese sería el resultado de z. Sí. Está bien, está bien, está bien. Sí, pues eso es... Claro, hace rato que andan con los signos, hay que estudiar eso. Vamos, sumar y restar. Em, sí, eso... Tarea para la casa, para cada uno. Reforzar esos conceptos de suma y resta de números, de cosas. Em, Vamos a hacer algo distinto ahora. Para después continuar con los números... No, ya finalicemos los números complejos y después quiero hacer algo distinto. Para finalizar esta primera semana. Que ya con esta primera semana deberíamos contestar una pregunta de eso, que examen de ascenso de motorista segundo. 14 más 5 más 5 y claro. Ujú. No, ¿para qué voy a ahorrar aquí? Ya, entonces ahora estábamos sumando y restando números complejos, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora multiplicamos números complejos?
No, pero ¿saben qué? ¿Para qué tan...? Eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Por puro que es viernes. Que se me ocurrió recién hacerlo en realidad. Oh, anda una mosca. Mm, ¿Cómo está esta cuestión? No, no es así. Claro, uno más uno partido en X y abajo está uno menos uno partido X y todo eso está elevado a menos uno. Ya, pues uno más uno partido en X. Y todo esto está elevado a menos uno. No, no se alcanza a ver. Y todo esto... No, qué feo ese paréntesis. Está elevado a menos uno. Esto es pregunta uno de examen de Armadas de Chile, examen de ascenso para optar a motorista segundo. Periodo abril 1998. Asignatura matemáticas. Yo creo que se ha modernizado esta cuestión, pero es la única prueba que tengo. O no se habrá modernizado. Sí, igual. No. Vamos a seleccionar esto. Sí, sí, sí. ¿Se alcanza a ver ahí o no? Bacán. Que esta es la prueba que mandaron por WhatsApp. No, no. Por eso, con lo que hemos visto hasta ahora, deberíamos poder hacerlo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ya. ¿Cómo lo haría yo? Continuamos aquí. Lo primero, vamos, como realizamos recién, todas las operaciones vamos del paréntesis que está más adentro al que está más afuera. Es decir, volvemos a reescribir esta cosa. Uno más. Sí, está todo grabado. ¿Cierto? Tengo eso. Y todo eso está elevado a menos uno. En la parte de arriba, bueno, y acá abajo, tengo uno, bueno, una cuestión así. Y todo eso está a menos uno. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Lo que va arriba, realizamos una suma de fracciones. ¿Cierto? Que sería... Vamos a realizar esto que está en verde primero. Eso. Oh, espera, el micrófono justo ahora. Está la escoba afuera.
escuchan ahí, chiquillos, igual o no? ¿O muy despacio? Aló, 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 sí, ahí, ahí, ahí. Ya, entonces procedíamos con lo que está en verde primero. Realizamos la suma de esas fracciones. ¿Cómo sumamos fracciones? Denominador común. Y procedemos, sería x. ¿Cuántas veces cabe ese denominador común en el uno? Cabe x veces. Más x. Perdón, más uno. Entonces lo primero que hicimos fue sumar eso que está en verde ahí arribita, solo más chiquitito. Ahora la parte de abajo, lo mismo. Denominador común también es x. Y sería, en este caso, x menos uno. Ahora en la parte de abajo. Ya realizamos esa resta, ¿cierto? Mira, si se fijan aquí, eso que está en morado, o sea, en amarillo, es lo que está aquí, ¿cierto? Y lo que está en verde es lo que está aquí. Pero si se fijan aquí abajo se repiten esos términos. Aquí también está el verde. Oh, perdón, esa raya se hizo sin querer. Y aquí también está el... No, nada que ver ese. Aquí también está el amarillo. Entonces esa cuestión ya la hicimos, po. Ahí no hay que pensar de nuevo. Entonces lo que está en verde nos dio arriba que era... No, perdón. Eh, ¿Por qué no retrocede? Ah, ya. Ahí se me había pegado el Photoshop. Ya, entonces lo que está en verde nos había dado arriba que es x. Ah, dale con la cuestión. Que es x más 1 partido en x. Y lo que está en amarillo nos había dado que era x menos 1 partido en x. Simplificamos algunos términos. Por ejemplo, en la parte de arriba, los denominadores que son x, los puedo simplificar. Abajo también. ¿Cómo nos va a quedar? Ese sería el primer paso. O sea, realizar las fracciones. Ah, eso es lo que pregunté antes. Ahí sí. Ya, entonces el primer paso fue lo más interior de los paréntesis, ¿cierto? Sumamos esas dos fracciones que es uno más uno partido en x y vemos que abajo se repetían, que eran lo mismo pero al revés. Y lo realizamos y simplificamos con morado los términos que se repetían arriba y abajo. Continuamos ahora. Al reescribir esto, reescribámoslo nomás. Yo cacho que ustedes les van a pasar o en alguna prueba una hoja. No creo que sean apretados con la hoja. Y ustedes tampoco tienen que ser apretados para escribir. Escriban nomás y... ¿Qué tanto? Entonces, al realizar la primera simplificación nos queda x más 1 y aquí dividido en x menos 1. Todo eso le va a menos 1. Y abajo nos queda 1 menos x menos 1. Y todo esto dividido en x más 1. Y eso le va a menos 1. ¿No se ve? Ahora se ve. Y todo eso está elevado a menos 1. Eso ocurrió con la primera simplificación. ¿Qué habíamos dicho en las primeras clases
¿Qué significa elevar a un número negativo? Por ejemplo, cuando elevábamos 3 medios elevado a menos uno. Eso es igual a 2 tercios. ¿Cierto? Claro, ¿cierto? O también 3 medios elevado a menos 2. Perdón. Sería 2 tercios al cuadrado. ¿Cierto? Se invertía y se elevaba por el número positivo. Entonces, como es a menos uno, aquí sería 2 tercios elevado a uno. Que eso es 2 tercios nomás. Continuamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, elevamos lo que está en negativo vamos, de adentro hacia afuera. Lo que está en negativo, teníamos en consideración, ¿cierto?, que elevar a un número negativo era x más uno dividido en... Era darlo vuelta. Perdón, no lo di vuelta. Era darlo vuelta, ¿cierto? X menos uno dividido en x más uno. Ya dimos vuelta, ya no eliminamos esa cuestión al tiro. La primera potencia. Y abajo también. Uno menos. Lo damos vuelta a elevar a menos uno. Queda x más uno x menos uno. Entonces al elevar a un número negativo, lo damos vuelta y lo elevamos por ese número negativo. Y todo esto está elevado a menos uno. Y ahora procedemos de nuevo a sumar, ¿sí? Sí. Que parece cualquier cosa ese más. Oh, los perros. Lo siento, chiquillo, nada que hacer ahí. Sí, así el barrio. Es que pasó un caballo, por eso la traigo. Hace tiempo no pasaba un caballo aquí, justo hoy día. Em, ya, mínimo común, o sea, el denominador aquí en la fracción de arriba sería x más uno. X más uno, ¿cuántas veces cabe en el uno? Cabe x más uno veces. Y x más uno, o sea, x, claro, aquí lo que hago es dejarlo igual nomás. Cuando tiene el denominador se deja igual. Más x menos uno. Divido todo eso. Lo que está abajo sería eh, una resta de fracciones. Podríamos hacer fracciones. X menos uno. Queda x menos uno también. Y resto x más uno. Y todo esto le va a menos uno. Simplificamos algunos términos. A ver qué se nos simplifica aquí. Arriba, lo 1, ¿cierto? Nos va a quedar 2x ya, pero eso aún no. Y abajo se nos simplifica la x. Porque aquí va a restar x con x. Va a quedar eso. Reescribamos nomás. Si hay que escribir, hay que escribimos. Entonces arriba, ¿qué nos queda? Nos queda 2x dividido en x más uno. Y abajo, ¿qué nos queda? Nos queda menos uno menos uno. Nos queda menos 2, ¿cierto? Y todo esto dividido en x más uno. Perdón, menos uno.
menos uno. Y todo esto elevado a menos uno. Está fallando el lápiz. Eh, de, de maña nomás. Pero si no es necesario tener. No, ese. Sí, ese es un más uno, sí. Esto de aquí. ¿Cómo? Ah, quedó de acero, po, ¿cierto? ¿Dónde? A ver, no te sigo. ¿En qué parte? Ya. Menos 2, sí. Porque es menos uno. Mira, aquí en el paréntesis, ahí donde está el cursor. Menos uno, menos uno, ¿cierto? Menos uno, menos uno. Eso da menos 2, pues. Y la X se me cancelaron, que es X menos X. Em, Se me acabó aquí para abajo la pizarra. Voy a copiar arriba esto. ¿Duda hasta aquí mientras? X menos uno. A ver, espérame un momentito, voy a correr esto para arriba, pero voy a copiarlo al tiro. Es solo para copiarlo. Voy a borrar aquí primero y después se copia, parece. Oh, al revés. Rayos. Changos. ¿Dónde está la goma? Aquí está. Oh, ¿qué pasó ahí? Eh, no puede fallar ahora eso. No, pues estamos en el pleno. Oh, no, pues si ya vamos a terminar, pues. Y hay que hacer ese ejercicio, pues. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ahí está. Oh, no, estoy dejando las cosas. Volvamos atrás siempre. Control Alt Z. Ahí sí. Control Z. Control Alt Z. ¿Por qué en la vida no hay control Z? Ya. Copiar, pegar ahora lo de abajo, donde íbamos. Aquí habían dudas. Entonces voy a copiar para arriba para que continuar. Ujú. ¿Dónde quedó esa copia? Acá quedó. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Quedó ahí. Ya. Em, Continuamos. A ver, conecté la pizarra.
¿Cuál es el siguiente paso? No necesariamente. Primero, escribamos esto como de una manera más simple, po, que es, recuerden que dividir no es nada más que multiplicar por el término, por el inverso multiplicativo. Y todo eso está elevado a menos 1. Entonces esto va a ser igual a... em, puedo cancelar los dos, ¿cierto? Si cancelo los dos, abajo me va a quedar un menos 1. Entonces va a quedar aquí x menos 1 arriba. Perdón. Sí, x menos 1. Estaba bien. Por x además. El x no se canceló. Y abajo va a quedar menos, que es el menos que aquí, que simplifique el menos 2, por x más 1. Y todo esto está elevado a menos 1. Aquí me falta un paréntesis. Es de este menos 2 que está aquí, que cancelé con verde. No, pues, claro, yo simplifiqué los dos, pues. No, porque esto es menos 2, no es 2. Entonces ahí es como si estuviera menos 1 por 2. Entonces yo simplifiqué los dos y el menos 1 queda. Queda. Sí, por eso este era más un ejercicio de ser ordenado. Em, ¿Cuál es uno? No, no, eso es pecado. Porque ahí tenía una suma. ¿Eso, los del x menos 1 con x más 1? No, 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 no. No, el 2 es lo único que podía simplificar. Ahora elevo todo esto a menos 1. Entonces lo doy vuelta. Queda menos x más 1. Y todo esto dividido en x por x menos 1. Ahí me pitié la elevación a menos 1. Y ese menos 1 que está ahí, yo lo puedo pasar para abajo. ¿Por qué? Porque menos 1 partido en 1 es igual a 1 partido en menos 1, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Alguien hablando en el chat? ¿O no? Em, es... no, no, no. Estoy explicando que voy a... Mira, lo que voy a hacer ahora porque esto se cumple, po. Que menos 1 dividido en 1 es lo mismo que 1 dividido en menos 1. Porque menos 1 si lo divido por 1, ¿cuánto me...? No, no. Esto se va a hacer para pasar para abajo el signo menos. ¿Ok? Porque en la respuesta creo que está aquí, lo dejan como 1 menos x. Porque esto sería, entonces yo al pasar para abajo el signo menos, aquí arriba me queda simplemente x más 1 y abajo me queda menos, menos x por x menos 1. Entonces yo ese menos 1 que está ahí adelante lo multiplico por x menos 1 y me va a quedar esta respuesta, x por 1 menos x. Y esa sería la respuesta final. Sí,
Sí, sí. Y es justo la respuesta que está. Mira, lo hice sin mirar la cuestión. Sí, ahí está. La respuesta de la. Esto va a quedar grabado y ustedes van a ir yendo paso a paso ahí. Porque considero que si. Ya. Ah, alcancé justo en una hoja. Ya, entonces la pregunta nos decía. Empezamos aquí abajo. La pregunta que está en el WhatsApp que yo vi. Oh, perdón. Ah, eso no se ve. Oh, qué buena. Eh, la pregunta que está en el WhatsApp nos pedía simplificar esa expresión grande que está ahí. Que es uno más uno partido más uno partido en X dividido en uno menos uno partido en X. Todo se le va a menos uno. Toda esa cuestión grande. Lo primero que hicimos. A ver, aquí no cabe. Voy a hacer que quepa esta cuestión. Bueno, lo primero que hicimos fue realizar lo que está más dentro del paréntesis. Es decir, la operación uno más uno partido en X, que es lo que está con ese sombrerito verde. Llegamos a que al realizar esa suma de fracciones, que es uno más uno partido en X, nos da eso que está encerrado en verde, que es X más uno y todo eso dividido en X. Realizamos la misma suma de fracciones, que es uno menos uno partido en X, y nos dio que era X menos uno y todo eso partido en X. Y en la parte de abajo nos dimos cuenta que se repetía esa operación. Po. Entonces la copiamos nomás. Lo amarillo está aquí. Po. Aquí. Claro, se repite la misma operación, ¿cierto? Em, sí. Ajá. Sí. Y el mínimo. Sí. Eh, de sumar. Pero es que este es uno partido por X, pues no son distintos. Es de sumar las fracciones. Pues. Por ahí repasar, sumar fracciones. A ver, no sé cómo. Es que eso no sé cómo se lo enseñaron, pero como lo hago yo. A ver, ¿dónde puedo rayar aquí? Ya rayé toda la pizarra. Rayé toda la pizarra. Ya, pero. Por ejemplo, 2 tercios más un medio. ¿Cómo sumo esas fracciones? Busco el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que en este caso sería 6. Y veo cuántas veces cabe el 3 en el 6. Cabe 2. Y lo multiplico por el de arriba. 4. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? Cabe 3. Y lo multiplico por el de arriba. Perdón. Cabe 3. Y lo multiplico por el de arriba. 3, ¿cierto? Entonces, ahí sumo los de arriba y quedaría 7 sextos. Así, al menos aprendí yo a sumar fracciones. Aquí lo mismo. Solo que ahora es 1 más 1 partido en X. Busco. Voy a borrar esto de aquí de las fracciones de arriba. ¿No? ¿Ok? Entonces, sumé estas fracciones. 1 más 1 partido en X, ¿cierto? Lo mismo como lo hicimos con los números. Busco el mínimo múltiplo entre X y. Bueno, aquí está y 1, ¿cierto? Porque el 1 es 1 partido en 1. ¿Cuántas veces cabe el 1 en X? Cabe X veces. Lo multiplico por el de arriba. X. ¿Cuántas veces cabe X en X? Cabe una vez. Y lo multiplico por el de arriba. Da 1.
X en X cabe una vez. Lo multiplico por el de arriba, da 1. Y por eso nos da eso. Es realizar la suma de dos fracciones, po. Entonces nos dio eso de arriba y lo amarillo nos dio eso. Ese fue el primer paso, sumar esas fracciones. Y obtuvimos eso que era en verde. Y vimos que se nos cancelaban las X tanto arriba como abajo. Ojo, que no es que se cancele todo junto. Lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. O sea, yo aquí simplifiqué los dos de arriba morado y acá arriba los que ahora están en rojo. ¿Ok? Esos términos los simplifiqué entre ellos, po. Los rojos con los rojos y los morados con los morados. No es que haya simplificado todo así entre todos. Porque están elevado a -1, entonces aún no se puede simplificar. Siguiente paso. Luego de simplificar, reescribí nomás la cuestión, po. Eliminé esas X y reescribí la cuestión. Lo escribí con las X. O sea, sí las X. Y ahora eliminé eso que estaba elevando a -1. Lo eliminé. Recordemos que elevar a -1 algo es darlo vuelta. O sea, como lo dimos vuelta aquí. Darlo vuelta, pero... Bueno, habíamos... No, en rojo no me gusta. Escribí. De esta propiedad venía, pues, que a elevado a menos n es igual a 1 partido en a elevado a n. Y por eso podíamos escribirlo, darlo vuelta. Entonces lo damos vuelta. Y ahí eliminamos esas potencias, pues, que son las -1. Y ahora de nuevo realizamos la suma de esas fracciones, pues, que sería 1 más x menos 1 y todo eso dividido en x más 1. Entonces el mínimo común múltiplo entre esas dos sería x más 1, x más 1. Ahí me pregunto, ¿por qué esto está dividido en 1? Me pregunto cuántas veces cabe ese 1 en x más 1, lo multiplico por el de arriba. Luego me pregunto cuántas veces cae x más 1 en x más 1 y lo multiplico por el de arriba. X más 1 en x más 1 cae una vez, entonces queda x menos 1 al tiro. Lo mismo abajo, sume fracciones y llega a esta expresión de acá, que la tengo escrita arriba, creo. A esta expresión de acá. Eh, para eliminar, o sea, para escribirlo de una forma más sencilla, recordemos que dividir es multiplicar por el inverso multiplicativo. Como sumar es, o sea, perdón, restar en el fondo es sumar por el inverso aditivo. Sumar números negativos es restar. Multiplicar por fracciones es dividir. Son las operaciones inversas. Ya, y ahí simplifiqué los dos. Y ahí recordemos que simplificamos solo los dos, pero nos quedó el signo menos aquí. Ese que está aquí se puso un puntito verde. Ahí está multiplicando. Multiplicando. Simplifiqué los dos. Y luego de nuevo eliminé la potencia menos 1 y la elevé a menos 1. Entonces la invertí. Recordemos que elevar a menos 1 es invertir la cuestión. Y yo pasé el menos 1 hacia abajo. Eso lo podemos hacer. Ajá. El 2 con el... Claro, sí, po. Y quedó el menos 1 que está multiplicando al menos 2. Claro. También hubiera sido lo mismo. Claro, también se elimina el... Estamos simplificando los dos nomás. Queda el menos 1. Queda el signo negativo. Entonces, ya, todavía no eliminamos ese signo negativo. Ujú.
Sí, en las sumas no podéis simplificar, por ejemplo, no sé, menos uno ya menos x más 2 dividido en x menos 2. Simplificar ahí la x, eso es pecado capital. Ahí sale Don Ramón reprobado. Entonces, claro, las simplificaciones se hacen en la multiplicación, en las divisiones. What? Ah, me equivoqué. De coma, ahí está. Está en la coma. Va, de nuevo. De nuevo. Ah, no, se está pintando. Ahí sí. Ya, entonces llevamos ahí elevado a menos uno y al elevar a menos uno invertíamos la cuestión. Y luego ese signo negativo que está arriba lo pasamos hacia abajo. ¿Cierto? Y ahí ese signo negativo lo multiplicamos por el x menos uno y nos dio uno menos x. Ahí me faltaba un paréntesis. Porque menos uno partido en uno es igual a uno partido en menos uno. ¿Sí? Ah, sorry. Sí, ahí sí. Entonces el resultado final, x más uno y todo eso dividido en x por uno menos x. Entonces era un ejercicio de álgebra pura y dura. Era puro sumar, era en realidad sumar fracciones y elevar a menos uno. Sí, pero es que yo lo dejé, o sea, se quedó expresado como x por uno menos x, ¿cierto? Entonces, claro, podríamos seguir, pero esa sería la forma más simple de escribirla. Porque yo también podría seguir con esta cuestión y dejarlo escrito como arriba x menos más uno y abajo x menos x al cuadrado. Son la misma expresión, pero arriba está factorizado y listo para ser simplificado por otra cosa. No sé. Y esa era la pregunta uno. Entonces era un ejercicio de álgebra que consistía en ir simplificando términos. Era sumar fracciones y, y elevar a potencias negativas. Que ese está aquí, creo. A ver, voy a buscarlo. ¿Sí? Como nada. No, 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 no. Estaba enviando o respondiendo algo al WhatsApp. Para los que no vieron esa prueba que mandó el compañero. Y acá está el desarrollo que da la pauta que da la misma institución. Y llegamos a lo mismo. No, hoy día es viernes. Entonces estamos. A ver qué más podemos hacer de esa prueba. No, yo creo que ahí tienen que analizar material para esa prueba. Sí.
Entonces ahí resolvimos uno de los problemas de la prueba que mandó el compañero. No sé si se pondrán a conseguir ustedes más pruebas. Hoy a buscar igual, no sé. No se me ocurre.